En este video vamos a trabajar con algunas cuestiones más puntuales en lo que refiere a las variables aleatorias, en especial lo que tiene que ver con variables aleatorias discretas. En este sentido, nosotros venimos viendo que en lo que tiene que ver con las probabilidades, empezamos a trabajar con experimentos aleatorios. Esos experimentos que tienen dos o más resultados posibles, los cuales no tenemos información suficiente para poder predecir qué es lo que va a surgir y que no tenemos la garantía de que pese a que repitamos el experimento bajo las mismas condiciones, este va a obtener siempre el mismo resultado. Entonces, estuvimos viendo en encuentros anteriores que de estos experimentos aleatorios, a nosotros nos va a interesar estudiar el comportamiento de variables aleatorias. Estas variables, que en este caso son discretas, nos muestran su comportamiento probabilístico en función de lo que se conoce la función de probabilidad puntual. Es decir, una función, en este caso una tabla, una tabulación, que le va a asignar a cada valor de variable un valor de probabilidad. De forma tal que cada una de esas probabilidades esté entre 0 y 1 y que la suma de dichas probabilidades sea exactamente igual a 1. Entonces, el juego que nosotros venimos haciendo con lo que tiene que ver con las variables aleatorias discretas consiste en poder definir una variable aleatoria en la cual nosotros trabajemos. Por ejemplo, la cantidad de días que llovería en la próxima semana, de lunes a viernes. No sabemos, si no miramos el celular, no sabemos cuántos de esos 5 días va a estar lloviendo. Puede ser que llueva en 1, 2, 3, 4, 5 o incluso en ninguno. Entonces, siempre que trabajemos con variables aleatorias discretas es importante poder definir cuál es la variable que estamos analizando. Porque la intención con ello es poder definir la función de probabilidad puntual. Es decir, a cada valor de variable, en este sentido que llueva 0 días, que llueva un día, que llueva 2 días, que llueva 3 días, que llueva 4 días o que llueva 5 días, les vamos a estar asignando un valor de probabilidad, siendo cada uno de estos un valor entre 0 y 1 y cuya suma me va a dar exactamente igual a 1. Ya de esta función de probabilidad puntual vimos que podemos sacar información. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva 2 días es 0,20 o la probabilidad de que llueva los 5 días es 0,08. Incluso podemos decir que el valor de probabilidad más alto del escenario más probable es que solamente llueva en un día. Vimos también que esas probabilidades puntuales pueden surgir por la definición clásica, la frecuencial y la subjetiva. Pero ahora, en este video, vamos a ver que es posible encontrar otra fuente de obtención de esas probabilidades. Como dijimos, es muy importante verificar la ley de cierre y no negatividad, y a partir de esta función que nosotros tenemos acá, podemos también obtener lo que se llama la función de distribución. Esas distribuciones, o mejor dicho, esas probabilidades que muestran cuánto se acumula hasta un determinado valor de variable. Ahora, así como podemos obtener las funciones de distribución, podemos calcular la esperanza matemática, agregando una columna en donde multipliquemos cada valor de variable por su probabilidad y luego sumemos, y el valor de la varianza, que es el producto de cada probabilidad con la desviación cuadrada, ¿no? Este es el trabajo que estuvimos haciendo en la última vez que nos encontramos. Tratar de entender cómo se comporta la variable a partir de una función de probabilidad puntual. Ahora bien, todo hasta acá apunta a que esas probabilidades que nosotros podemos obtener, vimos que se pueden sacar por la definición clásica, la definición frecuencial o la definición subjetiva, ¿no? Pero mencionamos también en clase que es posible utilizar modelos matemáticos. Los modelos matemáticos no son ni más ni menos que funciones que has aprendido en un análisis matemático. Pero, también como dijimos en el último encuentro, no todas las funciones matemáticas, no todos los modelos matemáticos van a ser válidos para generar valores de probabilidad. Entonces, como no son válidos, y como hay muchos años de estudio estadístico, ya se sabe que hay algunas funciones que nos sirven para calcular valores de probabilidad. Entre las tres más conocidas, y que son las que nosotros vamos a trabajar en el curso, vamos a estar utilizando estas. Estas son tres funciones distintas que nos van a permitir calcular valores de probabilidad. Tienen letras que por ahora no conocemos, tienen unos corchetes o paréntesis que tampoco sabemos qué son, simplemente te adelanto que son números combinatorios. En el material bibliográfico se te explica cómo calcularlos, pero acá lo relevante a saber es que tenemos tres funciones matemáticas
que nos van a servir para calcular valores de probabilidad. Cada una de estas funciones corresponden a lo que se conoce la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Y lo que a mí me interesa que logremos a partir de este video es que vos puedas identificar cuándo es que se pueden usar cada una de estas funciones. Porque esas funciones de probabilidad no se usan al azar, sino que solamente se pueden utilizar si es que los experimentos cuentan con determinadas características. ¿Sí? Solamente se puede utilizar cada una de las funciones si el experimento cuenta con una característica o unas características en particular. En el caso de la distribución binomial, solamente la vamos a poder utilizar si el experimento aleatorio con el que estemos trabajando tiene solamente dos resultados. Es decir, por ejemplo, llueve o no llueve, aprueba o no aprueba, ¿sí? El suceso con el complemento. Ese tipo de experimentos que tienen solamente dos resultados son los que se conocen como experimentos dicotómicos. Entonces, es condición necesaria para emplear la distribución binomial que trabajemos con experimentos dicotómicos y que además las observaciones que analicemos puedan ser independientes entre sí. ¿Qué significa esto de independientes? Que también lo trabajamos en la unidad de probabilidad, que la probabilidad de ocurrencia de una de esas observaciones no altere la probabilidad de ocurrencia de otra. Entonces, con un ejemplo un poco sencillo para simplemente entender la lógica de esto, porque vuelvo a insistir, lo ideal sería que vos puedas ir a leer el material bibliográfico después de ver este video, porque ahí se te detalla paso a paso no solamente las características de las distribuciones, sino cómo se tiene que trabajar con cada una de estas. Entonces, dice así esto. Supongamos que ante una publicación de LinkedIn buscando personas para cubrir un puesto, se recepcionan 4 currículums, es decir, llegan 4 currículums. La persona encargada de realizar la publicación sabe, por su experiencia, que en el recruiting, que el 75% de esos currículums o están no alarmados, o le faltan datos, o no tienen objetivos claros, o hay serios problemas en el diseño. Entonces, nosotros sabemos que estamos en presencia de una situación que es aleatoria, de un experimento aleatorio, y nuestra intención es ver, analizar, si de esos 4 currículums, ¿no? Todos ellos, por ejemplo, tienen algún error, o 3 tienen algún error, o 2 tienen un error, o 1 tiene un error, o ninguno tiene un error. Porque esta persona sabe que el 75% de los currículums generalmente tienen algún error. Ahora, en estos 4 que nosotros recibimos, ¿cuán probable es que todos tengan un error? ¿O cuán probable es que ninguno tenga un error? Entonces vamos a ver que la variable aleatoria con la cual estamos trabajando es la cantidad de currículums con atributo, en este caso con un error podríamos poner, o mal armados. Y vamos a saber que esa cantidad de currículums mal armados o esa cantidad de currículums con atributo tiene una distribución binomial. Y sabemos que tiene distribución binomial porque tiene 2 parámetros que son fácilmente identificables en el ejercicio. Primero, la n minúscula corresponde a la cantidad de observaciones que yo voy a hacer. En este caso, la cantidad de observaciones que voy a estar haciendo son los 4 currículums, que si recordamos de lo que vimos previamente, las observaciones con las que trabajemos tienen que ser independientes entre sí. Y vamos a ver que en este caso lo son, porque el hecho de que una persona tenga mal su currículum no altera o no hace que otra persona distinta también tenga mal su currículum. Son situaciones distintas, son personas distintas, son independientes entre sí. Entonces, vamos a ver que tenemos las observaciones independientes, que en este caso son 4, nos llegaron solamente 4 currículums, y que cuando me dice que el 75% en generalmente los currículums están mal armados, ahí tengo el atributo dicotómico. Porque si la probabilidad de que un currículum esté mal armado es 0,75, la probabilidad de que un currículum no esté mal armado va a ser 0,25. Es decir, en los ejercicios que veamos, nuestro objetivo va a ser primero determinar cuál es la distribución de la variable aleatoria. Y la forma de identificarlo en el caso de la distribución binomial es que podemos encontrar una n y una p. Una n que dé cuenta de las observaciones independientes y una p que dé cuenta de la dicotomía del experimento. ¿Sí?
Entonces, nuestro objetivo con esto, ¿qué va a ser? Nuestro objetivo va a ser construir la función de probabilidad puntual. Es decir, puede ser que 0 currículums estén mal armados, que 1 esté mal armado, que 2 estén mal armados, que 3 estén mal armados o que 4 estén mal armados. ¿Cuán probable es que pase esto? Bueno, de acá es donde deberíamos poner los valores de probabilidad. El tema es que ahora, como sabemos que la distribución tiene, como sabemos que la variable, tiene distribución binomial, esos valores de probabilidad van a salir de la función de la binomial. La función de la binomial, que recordemos, era esta que está acá. Salen de la función de la binomial. Entonces, leyendo el material bibliográfico, vas a ver que si vos quisieras calcular esta probabilidad, tendrías que reemplazar con los valores en su función. Si vos quisieras calcular el valor de variable 1, la probabilidad de que ocurra encontrar un currículum con errores, tenés que tomar la función y reemplazar con los valores. Y así sucesivamente para 2, para 3 y para 4. Es decir, acá los valores de probabilidad no los vamos a poner desde nuestra subjetividad, sino que los valores de probabilidad van a salir de una función y que esa función la vamos a poder utilizar porque entendemos que la variable tiene distribución binomial. Entonces, ese es el juego que ustedes van a estar haciendo en los próximos encuentros de acá al parcial. Identificar qué distribución tiene cada una de las variables que estoy analizando, porque cuando puedo identificar esa distribución, entonces ahí voy a poder utilizar una de las funciones específicas para eso. ¿Sí? Entonces, acá un detalle interesante. Porque la idea es que una vez que nosotros construimos la función de probabilidad puntual, podamos hacer todo esto que repasamos al principio: calcular esperanza, calcular varianza, función de distribución, hacer un gráfico, entender cómo se comporta la variable. Pero vuelvo al objetivo de esto. El objetivo de esto es que vos sepas cuándo hay que usar cada una de estas. ¿Cuándo vamos a usar la binomial? Dijimos, cuando el experimento tiene solo 2 resultados posibles y las observaciones que hagamos no tienen nada que ver una con la otra, son independientes. Porque si el experimento tiene solamente 2 resultados y las observaciones son dependientes entre sí, ahí corresponde utilizar la distribución hipergeométrica. Ya vamos a ver cómo se utiliza, ya vamos a ver, insisto, podés leer el material bibliográfico, de hecho, tenés que leer el material bibliográfico en donde se te explica qué significan esos paréntesis, qué significa la R, la N y la X, pero acá mi objetivo es que entiendas que solamente la hipergeométrica la vas a utilizar cuando tu experimento tiene 2 resultados y las observaciones son dependientes entre sí. Eso significa que una vez que se obtiene un valor o una observación, altera la probabilidad de ocurrencia de todo lo demás. Y la distribución, la última, que es la distribución de Poisson, se utiliza en un caso muy particular, rompe con el esquema de la distribución binomial hipergeométrica. Y se va a utilizar cuando nosotros lo que queremos hacer es buscar la existencia de algún fenómeno raro o atípico en una extensión de tiempo o espacio. ¿Qué significa? Significa que yo puedo estar analizando, puedo decir, bueno, voy a analizar 2 horas de mi vida. Eso sería una extensión temporal, 2 horas de mi vida. ¿Cuán probable es que durante esas 2 horas me llamen por teléfono ofreciéndome algún producto? Eso es aleatorio. Un día por ahí no me llama nadie, otro día me llaman 3 veces, otro día me llama una vez. O puedo analizar la extensión de tiempo, no sé, un día, 24 horas. Estoy analizando una extensión temporal de 24 horas. ¿Cuán probable es que a lo largo de ese día yo reciba menos de 15 emails? Yo lo que estoy buscando, fíjense, es una cantidad discreta que se aparece en una extensión de continuo, en este caso, por los 2 ejemplos que puse, temporal. Pero también podría ser espacial. Si yo estoy corriendo por 10 kilómetros, una extensión espacial, 10 kilómetros. ¿Cuán probable es que en esos 10 kilómetros yo me encuentre una farmacia? 3 farmacias. ¿Cuán probable es que en esos 10 kilómetros que yo recorro con el auto, o 25 kilómetros, otra extensión espacial, en esos 25 kilómetros que recorro con el auto, cuán probable es que me encuentre menos de 10 baches en la calle? Es decir, lo que hace la distribución de Poisson es analizar la probabilidad de que aparezcan elementos discretos en una extensión de tiempo
o en una extensión de espacio. Todo esto, insisto, se resuelve fácilmente, no genera demasiada dificultad, porque lo que ustedes van a ver, un poco lo adelanto en este video, es que no vamos a hacer las cuentas, no vamos a hacer siempre las cuentas a mano, como por ejemplo lo hicimos acá reemplazando la función, que si querés saber, que si querés y debes saber cómo se calcula en base a la bibliografía, sino que vamos a utilizar aplicaciones. ¿Qué te voy a pedir que descargues? Te voy a pedir, por favor, que descargues el Probability Distribution en tu celular. Incluso el material bibliográfico. En el material bibliográfico vas a encontrar los enlaces para descargarlo. Yo ahora te voy a mostrar lo que es su versión web. Esta es la versión que tiene en web, pero vos también, fíjate, podés descargarlo para Android o para iPhone. Si yo, por ejemplo, vengo acá a distribución binomial, me va a generar esta entrada, que es muy parecida a la que aparece en el celular. Y nosotros habíamos visto que, por ejemplo, la persona recibía 4 currículums en un día y la probabilidad de que estuvieran con algún error o estuvieran mal es 0,75. ¿Sí? Acá es 0,75, no coma. Ahí va. Y listo. Me generó la función de distribución puntual. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que una persona, de que dentro de esos 4 currículums 2 tenga un error, 0,21, 0,94. 0,21, 0,94. Fíjense, me vengo para acá. Vamos a ver. 0,21, 0,94. Es decir, tenemos que saber que este valor de probabilidad surge de una función específica, pero nosotros siempre vamos a estar utilizando la aplicación para averiguar esos valores de probabilidad. La probabilidad de que esta persona tenga los 3 currículums con errores es 0,42, 188. Incluso si miro acá abajo, me dice la esperanza matemática es 3. Se esperan recibir 3 currículums con errores. Sigma, SD, desvío estándar, 0,86. Sigma cuadrado, bar, la varianza, 0,75. Fíjense que el verdadero objetivo, que es lo que van a estar trabajando en la clase de la práctica, no es que lleguen al valor de probabilidad, porque lo va a hacer la aplicación. Lo que verdaderamente los objetivos que ustedes deben tener presente de cara al examen y todo lo que venga adelante de materia es reconocer cuándo se utiliza cada distribución y las características teóricas de esas distribuciones que están en el material bibliográfico que deben leer.